Les saluda el diácono Oscar Lopera en este domingo 18º del tiempo ordinario, 2 de agosto de 2020. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este domingo, Día del Señor, pidámosle perdón por todas nuestras faltas, nuestro pecado, todo lo que nos aparta del amor, para que reconciliados podamos escuchar con alegría, con amor su palabra y hacer la vida en nuestra vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acudamos a ese Padre de amor y misericordia, que está presto siempre a perdonarnos, para que perdone todo nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. En este domingo, Día del Señor, vamos a escuchar del profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 1 al 3. El salmo es el 144 y respondemos: abre tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35 y luego 37 al 39. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 14, versículos 13 al 21. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: Oíd sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid a comprar trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 144, abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Pero en todo esto venceremos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni peste, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en descampado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús le replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba. Tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de las sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo, Día del Señor, hemos escuchado una palabra que nos cuestiona, pero también que nos anima y nos da mucha esperanza. En la primera lectura del profeta Isaías, en el capítulo 55, es el que hemos llamado ya el tercer Isaías, está recordando que Dios es providente y generoso, que basta que volvamos a Él nuestro corazón y nuestra mirada y le clamemos la necesidad y nos sacia de favores. Aquí quiero que reflexionemos sobre una palabra clave. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Aquí tenemos que revisar nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra administración con los recursos que tenemos. ¿Cuántas veces gastamos en cosas superfluas que no necesitamos? Y lo más esencial, que es el alimento, la salud, el estudio de los niños, para eso no hay. El Señor nos cuestiona en esta primera palabra. El Evangelio, mis queridos, el Salmo, mis queridos hermanos, el Salmo 144, nos está invitando a confiar plenamente en el Señor. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. Es el momento para revisar cuánta generosidad de Dios para con nosotros. Cuánta generosidad para nuestra familia, para nuestras comunidades. Y quizás lo único que nos falta es ser agradecidos, darle gracias constantemente, porque no alcanzaríamos a agradecerle totalmente su generosidad, su amor. La carta de San Pablo a los romanos empieza haciéndonos una pregunta: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Y empieza a hacer una lista de varias realidades que son difíciles, que nos angustian, que nos preocupan. Y nos dice que nada de eso nos puede apartar del amor de Cristo. Hermanos, en esta realidad que estamos viviendo, si tenemos confianza plena en el Señor, no tiene por qué robarnos la paz. No tiene por qué robarnos la tranquilidad, la unidad en la familia, porque Dios está por sobre todo. Es verdad que es preocupante. Es verdad que sin uno querer, uno termina como estresado, angustiado. Es verdad. Pero no podemos dejarle coger ventaja. No podemos pasar los límites. Es que el preocuparnos en una medida normal es lo nuestro.
El sentir la persecución, el hambre, la desnudez, pues es normal. El sentir el miedo al peligro, el sentir el miedo a la espada, está bien. Pero si confiamos plenamente en el Señor, si nuestra vida está en sus manos, si nuestra familia está en sus manos, si nuestra comunidad está en sus manos, nada puede apartarnos del amor de Cristo. Vuelvo y repito en este momento lo que ya dije alguna o dos veces. Puede ser verdad que un grupo muy pequeño de poderosos hombres del mundo quieren hacer con el mundo lo que ellos se antojen. Quieren instaurar unas realidades que van en contra de la iglesia, en contra del evangelio, en contra de Jesucristo. Pero nada de eso tiene que preocuparnos, mis queridos hermanos. Nada de eso tiene que preocuparnos. Dios está por encima de todo. Jesucristo ha sido muy claro. Nadie puede apartarnos de su amor. Y el Evangelio, mis queridos hermanos, nos presenta esa escena después de que Jesús se entera de que han decapitado a Juan el Bautista. Pues él como humano, porque Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios, como humano sintió tristeza, sintió dolor y sintió angustia ante toda esta realidad. ¿Y ahora qué? Y entonces resulta que él quiso irse a un sitio solo, aparte, a reflexionar, a orar, a hablar con el Padre. Y la gente llegó allá a ese sitio casi que primero que él. Y mire algo tan... Al desembarcar, vio Jesús el gentío y le dio lástima. Le dio compasión, dice en otro evangelio. Y curó a todos los enfermos. En otro evangelio, en otra traducción, se compadeció de la gente porque andaban como ovejas sin pastor. Y resulta que ante esta realidad que está allí Jesús con toda la muchedumbre, se hizo muy tarde. Y entonces llegan los discípulos y le dicen, mira, estamos en descampado y esta gente ya tiene hambre. Los discípulos creían que Jesús no se había dado cuenta. Y los discípulos, aunque se habían dado cuenta, estaban haciendo miles auguraciones en su mente. Y Jesús los deslumbra. No hace falta despedirlos, darles vosotros de comer. Ante aquella palabra de Jesús, los discípulos se sorprendieron. ¿De dónde vamos a sacar pan para todo este gentío? 200 denarios. No alcanzaría para que cada uno cogiera un pedazo. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Y les pregunta, ¿qué tenéis? Oh, es que solamente hay 3 panes y 2 peces. Traerlos. Y decirle a la gente que se recueste en la hierba. Él toma el pan y los peces, eleva la mirada a Dios y le da gracias a Dios. Los bendice y empieza a repartirle a los discípulos para que empiecen a repartirle a la gente. Ponga atención, mis queridos hermanos. De las sobras, después de quedar satisfechos, recogieron 12 cestas llenas, 12 canastos llenos. Y dice textualmente el Evangelio, comieron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Usted cree, mi querido hermano, que Jesús hizo este milagro de la nada? No. Dios cuenta con mi aporte, con mi ofrenda, y de lo que yo me desprendo con amor para compartir con el otro, Dios lo multiplica. Fue lo que sucedió en ese momento. El mayor milagro está en el compartir.
en el poner mi parte, poner mi pan, poner mi pez y mi pedazo de pan. Yo recuerdo que estando muy joven, estando en bachillerato, el padre que nos daba la clase de religión, pues un día tocamos este evangelio y yo me puse, porque nos invitó después de leerlo, que tratáramos de encontrarnos con la lectura del evangelio, con el evangelio. Y yo jocosamente dije en voz alta, uy, este peladito se embaló porque seguro lo mandaron por los ingredientes para la cena y ver que se puso allí de curioso y se los quitaron. Pero mire lo que hace Jesús. Aparte de que contó con los 3 panes y 2 peces que tenía ese joven, de las sobras recogieron 12 canastos llenos. O sea, abundó la comida, sobró la comida. Entonces, cuando ya el padre empezó a explicarnos todo esto, dije, no, pues al contrario, salió beneficiado, porque también llevó para la casa y de sobra. Entonces, mira, mis queridos hermanos, qué importante es cuando compartimos. Y no solamente el pan. Cuando compartimos una escucha, cuando compartimos una palabra, cuando compartimos algo, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos para vivir. Así sea un par de medias, una camisa, un pantalón, el Señor lo multiplica. Por eso, hermanos, si algo nos ha dejado esta bendita pandemia, es que ha despertado en todos, o por lo menos en muchos, la solidaridad, el compartir. Y por eso se ha aliviado la angustia, el dolor, el hambre de muchos hermanos. Sigamos pues cuidándonos en casa, en esta cuarentena obligatoria de los fines de semana. No nos angustiemos. Tenemos al que todo lo puede, al que todo lo hace y al que lo hace perfecto. Vivamos estos momentos en la alegría del Señor. El Señor esté con ustedes. Y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, feliz semana en el Señor.